En el capítulo anterior recorrimos muy poco de la ciudad de Porvenir porque teníamos que continuar con el viaje. ¡Qué bonito Porvenir, eh! Muy lindo, pero nos tenemos que ir. Estábamos a punto de vivir una de las experiencias más emocionantes de estos días en suelo chileno. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Miren lo que es. ¡Mira, no! ¡Perfecto se vio esa! ¡Wow! Todo esto lo compartimos con otros viajeros que fuimos conociendo durante estos días y coincidimos en el ferry. Más de 2 horas tardamos en cruzar el estrecho de Magallanes para poder desembarcar por fin en Punta Arenas. Estamos acá fuera de lo que es el... Bajamos del ferry. Estamos esperando que nuestro contacto de acá nos mande la ubicación. Y mientras tanto, vamos a ir a ver si encontramos un Western Union porque necesitamos retirar dinero y no tenemos casi nada de combustible. Claro que esa era la idea. Lo que no sabíamos era que no iba a ser tan fácil y de la sorpresa que nos estaba esperando. Acá tendría que estar el Western, al menos eso es lo que nos marca. Sí, ahí el donde está GPS. amarillo, mira. Con 2 problemas principales a solucionar. 3 malas noticias. Una, no pudimos retirar el dinero. El segundo, que quien nos va a hospedar hasta ahora no nos contestó. Y el tercero es que está lloviendo. Tuvimos que elegir combustible o comida. Dicen que las cosas pasan por algo. Sentados disfrutando del pan mientras mirábamos la IBR mojándose, tratando de pensar qué íbamos a hacer, apareció esta persona. Muchas gracias. Que lo pasé a ver de vuelta para allá. Sí. Este chileno amante de los argentinos y su tonada resultó ser Benito, que nos preguntó qué hacíamos y al contarle un poco de lo que estábamos pasando, nos hizo una invitación que no pudimos rechazar. Nos ofreció una pizza y cómo negarnos a una pizza calentita un día de lluvia. Esa pizza fue un mimo a la panza y al corazón. Dicen que panza llena, corazón contento, y nosotros estábamos muy contentos. De no saber qué hacer a estar ahí calentitos, disfrutando de una comida rica y sin saber que Benito iba a volver a aparecer. Benito no solamente que nos pagó la pizza, volvió y nos regaló dinero. Qué increíbles que son las personas. Cómo todo puede cambiar tan rápido y sí que cambió para nosotros. Buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Acá ranchamos, acá pasamos la noche. ¿Qué noche, Tete? No. Esta no fue de joda. Nos ha pasado de todo. Terminamos ahí en la pizzería y los 2 contactos que teníamos para que nos iban a poder hospedar acá en Punta Arena, uno se complicó y el otro no nos contestaba y no podemos hacer los llamados porque los llamados son carísimos. Entonces no podíamos llamar y el WhatsApp no respondía y tampoco conseguíamos un lugar con wifi y bueno, ya se había hecho de noche, no paraba la lluvia, así que acudimos al pobre Benito contándole la situación ahí en la pizzería, que si tenía un lugar ahí para tirar la colchoneta en el garage, y recibimos un mensaje que decía aguárdame un momento, algo así. Y a los minutos se comunicó dándonos una dirección. Así que nos vinimos para acá y era un hospedaje. Nos regaló una noche acá en un hospedaje, que es acá donde estamos. Esto, muy lindo, chiquitito, todo lo que necesitamos, lo justo Sí, necesario. miren, ahí están los cascos. Tuvimos wifi, cocina, heladera, la pavita para el mate. El baño súper lindo. Un detalle muy lindo que... ¿Cómo se llama esta parte del inodoro? ¿Tapa? No, la tapa es la parte de arriba. El apoyanalga es de gomita. Nunca me había pasado que estar sentado sea tan acolchonado. Sí. Nico, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo. Súbete, señora. ¿Qué pasó? No te me agarres de mí porque nos vamos con moto y todo, cocho. Caete vos sola. Perdóname. No me di cuenta. Uy, acá no está caucho. Mirá el día que está haciendo en Punta Arena, Parry. Importante, tenemos que ir a cargar el combustible. Y estamos a 11 kilómetros de donde nos van a alojar. Y acá, Super. Sí. Super 95, Super 93. De la 93 que vendría a ser como la común. Y la 95 la Super.
Claro, echale la de 95. Le llenamos el tanque a la Iberra Cocho gracias a Benito también, que nos regaló unos 25.000 chilenos, que son alrededor de un poco más de 21.000 pesos argentinos. Nuevamente los planes cambiaron. En un poco de una hora, el lugar que nos habían ofrecido para hospedarnos, el primero, al final fuimos, estuvimos con la persona, re amable, re cariñoso, pero bueno, el lugar no era como apto para quedar, no sé, me da vergüenza decirlo porque no quiero que lo tomen a mal. Nosotros súper agradecidos por el lugar, por la hospitalidad, pero no estaba bueno, era un gallinero. Charan. Nos prestaron un gallinero, literalmente. Ahí está la comida de los animales, las heces de las gallinas. Vamos a ver qué hacemos porque no se puede estar acá. Yo nunca pensé terminar así. No. Era como un mini quinchito que bueno, estaba ocupado por las gallinas, los patos, no estaba bueno quedarse ahí por cuestiones del olor, de la limpieza, que quien conoce un gallinero sabe. Nos vinimos acá para prácticamente donde todo comenzó, para aquel lado. Ayer estábamos ahí con la moto al resguardo de la lluvia. Ahí está la pizzería donde anoche disfrutamos de unas pizzas y de unos bastoncitos. Otra vez el mismo lugar. Claro, de donde disfrutamos de las pizzas y unos bastoncitos que nos quedaron, que lo vamos ahora con un mate, son más del mediodía. Vinimos con una idea. Oh, miren la rueda que tiene esa bici. Distraete. Ahora tenemos que ver qué vamos a hacer, dónde nos vamos a hospedar. Lugares hay, porque es una ciudad grande y está preparada para el turismo. Nosotros veníamos como con un mapita, con una línea, y se cambió totalmente. Mañana es el cumpleaños de la señora. Le iba a arrancar con... En un gallinero. con gallina y pollitos. Algo va a salir. Punta Arenas es una comuna, ciudad y puerto interoceánico de la zona austral de Chile. Es la capital de la provincia de Magallanes. Punta Arenas es una ciudad cercana a la punta más austral de la Patagonia chilena. Más de 4 horas llevamos buscando lugar, recorriendo diferentes hostel, hostería, hospedaje, viendo cuáles son los precios. Rondan arriba de los 30.000 chilenos, que son unos... Creo que algo de ponerle 28.000 pesos argentinos, más o menos. Nos venimos a tomar un mate para sí, relajarnos a relajar un poco porque estamos, aparte tenemos que ir de una punta a la otra, están todos los hospedajes muy desparramados, obviamente. El tránsito es muy fuerte porque andan a fondo y es muy caudaloso, digamos. Una ciudad grande y no podemos llamar porque las llamadas son caras. caras. Y sin querer estábamos recorriendo la costanera y encontramos de casualidad el cartel acá que dice Punta Arenas, el que se vienen a sacar toda la fotografía. Ahí está el puerto, ahí a lo lejos se ve un buque, la IBR toda cargada. Encima andar con la moto por una ciudad movida con tanto tráfico se complica. Son cosas que pasan, a ver, no es que no podamos pagar un lugar, sino que no estaba dentro de nuestros planes. Nosotros vinimos, recuerden que, bueno, por ahí se engancharon recién con el video, pero nosotros vinimos a Punta Arenas, no teníamos idea, no íbamos a venir acá, nosotros estamos recorriendo Argentina, pero surgió la idea de venir acá cuando nos contactamos con un contacto, o sea, un contacto nos contactó con una persona acá que nos iba a hospedar, que era la del gallinero, y vinimos acá para hacer el cambio de ropa que se nos fue rompiendo. Para quienes nos siguen saben, zapatilla, pantalón, campera, tenemos todo roto, y acá verdaderamente es mucho más económico, al menos esas cosas que nosotros estuvimos averiguando, que las vamos a mostrar si es que nos podemos quedar. Todavía no pudimos hacer nada, ni siquiera fuimos a cambiar dinero, no. Por eso vinimos acá, si no hubiéramos venido para este lado. Igual no nos arrepentimos porque la verdad que está muy lindo, la ciudad y todo el ripio, el cruce del ferry. Era un poco más caro el combustible, más teníamos que sacar el Sovapex. Si nos quedábamos un día más tenemos que volver a sacarlo de vuelta. Entonces nosotros eso lo contábamos porque teníamos el hospedaje. Claro, entonces íbamos más o menos equiparando, ¿no? Y no pudimos trabajar nada con lo que es contenido. No. Hoy es miércoles, mañana tendríamos que tener video y no lo podemos sacar eso porque no tenemos lugar para editar. Igual, mirá dónde estamos teniendo el problema, ¿no? En Punta Arenas, quien pudiera, ¿no? Y tampoco queremos que este grado, no de desesperación, pero de no saber qué hacer, nos haga gastar plata de más, porque nosotros estamos viviendo, viajando, entonces nos tenemos que cuidar y nos estamos probando también, porque nunca nos había pasado algo así y por suerte lo venimos llevando bien. Veníamos bastante organizaditos.
Si al día hay que sumarle algo más, es lo que acaba de pasar. Conseguimos un hospedaje gracias a Abuelos Raider, que nos dieron una mano ahí desde Argentina, amigos. Encontramos este lugar y cuando empezamos a buscar el dinero para cambiar, los dólares que venimos trayendo hace bastante tiempo, por emergencias, ahora lo veníamos a cambiar, no estaban. Acá estamos en la habitación, empezamos a desarmar todo, a sacar todo, a revisar bolso por bolso, faltaban los estancos para revisar todo. La señora estaba segura que los tenía en un lugar y empezó a llorar de una forma. Todavía estoy porque dije, no puede ser que nos pase todo. Y yo estaba tan segura que los había guardado bien y no los podíamos encontrar. Y todavía me dura porque te juro que tenía un bollo en el estómago, estaba descompuesta, tenía ganas de vomitar. Digo, no puede ser todo lo que la plata que habíamos juntado, lo que veníamos trayendo, lo que trabajamos para comprar. Ay no, tengo calor, te juro que no doy más. La situación que lo encontramos. Estaba en un lugar, los cambió de lugar y no se acordaba. Lo que pasa es que vino durante un año en un lugar y ella 3 días antes los cambió la señora. Pero bueno, lo encontramos, señora, los encontré yo. No me quiero morir. No, un cagazo bárbaro. Teníamos que armar todo e irnos. Listo, nada, dormimos calentito. Sí. Vamos a cambiar la plata. Ya le entraste a los 41, le entraste al chupi. Abrime esto de una vez para... ¿Qué te compraste? Compramos, que tenía ganas de tomar un Dr. Lemon, le voy a hablar bajito porque están todas las habitaciones cerca. Pero no encontramos acá. Tampoco es que recorrimos todo. Ay, creo que tiene... Espera. Ahí va. Está terrible. Está buenísima. Sale 2.500 pesos. Chileno. Es, no sé, Made in Barcelona, dices. Berry. ¿Y eso? No, está como yo, muy bueno. Está más contento que yo. Hay torta. Chupi torta. Uy. Muy, pero muy buenos días. Y buenos días a la cumpleañera. ¡Ay, sí! Día de cumpleaños hoy. Nos vamos Día a de pasear. cumpleaños, hoy es un día especial, tu cumpleaños, primer Otro- cumpleaños fuera de Argentina, tan Otro lejos de... cumpleaños más en ruta. Sí, tan lejos de nuestra ciudad, de Bragado. Día gris, llueve, para, frenó ahora, aprovechamos a salir porque hoy sí vamos a la zona franca, vamos a conocer juntos la zona franca. Nosotros ya fuimos ayer, un cachito así, fuimos a cambiar dinero, teníamos que abonar acá el hostel, que terminamos pagando unos 22.000 pesos chilenos. 22.000 pesos por día. Nosotros. Sí, los dos, habitación enorme, Sí. tenés lavarropa, cocina, lo único que son compartidos los baños, pero son hermosos los baños, súper cuidados, súper limpitos, lo están limpiando constantemente. Ah, ¿está sonando algo? Sí, hay una sirena. ¿Tsunami? ¿Será? Ay, a Cocho. Y bueno, si acá Cocho, pero ¿y ya si acá sé. Cocho pasa eso? No, ¿No es bombero eso? quiero creer que no. No sé. Fíjate que viene un auto atrás que te está tambaleando. ¿Qué carajo será ese ruido? No sé, me llama, pero no. Si fuera un tsunami ya estarían todos corriendo para todos lados. Si no hay nadie en la calle, estamos nosotros los autos. Por eso te digo, estarían todos a fondo. ¿Ves? Estos ya hubieran pasado. Yo no creo que pare a que otro pase si hay un tsunami. Y no me acuerdo encima para qué lado había que disparar. Y buscar lugares altos.
Bueno, ¿y para dónde dispararías vos? No ahora? tengo idea. Ah, porque estamos yendo para el mar. Bienvenidos a la famosa Zona Franca de Punta Arenas. La Zona Franca de Punta Arenas, zona austral, es un centro comercial sin impuestos. Es uno de los más importantes de la Patagonia chilena. El régimen aduanero dice que mientras la mercancía permanezca en zona franca, es considerada como si estuviera en el extranjero y por lo tanto no estarán afectadas el pago de derechos, impuestos, tasas y demás. Es literalmente una ciudad. Sí, Tiene aparte- calles, tiene semáforos. Claro, el tránsito es tal cual una ciudad acá adentro. Acá es muy fácil perderte. Nosotros vinimos acá ayer porque acá están las casas de cambio. Acá vinimos, que ahora vamos a volver, ¿ves? Ahí está, módulo central. Hay más de 100 galpones, vamos a ponerles así, que venden de todo. Algunos son como que venden un poco de todo, otros son específicamente, no sé, de carne, de auto, supermercado, de bebidas, de cubierta, ferretería, de cosas para el hogar, para la construcción. Hay varios supermercados, ropa. Abre a las 10 de la mañana y en la página ahí dice que a las 8:30 cierra. Concesionarias de auto y también hay depósitos. ¿Ves? Esta marca, no sé qué dice ahí. Miladin. No, ni idea. Así dice. No saber qué marca. Ya estamos dentro de lo que es el módulo central. Esta es la parte de, como si fuera el patio de comida. Y bueno, hay cientos y cientos de locales en cada galpón. Recorrerlo todo nos llevaría muchos días. Cada galpón tiene alrededor de o más de 120 locales. Es increíble. Acá este tiene, por lo que vemos, 2 pisos. Hay de comida, ropa. Pero bueno, acá a mí lo que siempre me llama. Yo puedo andar con los dedos afuera, pero me llama mucho la tecnología. Y acá tenemos los drones. Acá tenemos el DJI Mavic 3 Pro, que te viene con el control Pro, que ya no necesitas conectar un teléfono, sino que tiene pantalla. Es el combo bola más. Está 3 millones. Sí, 3 millones chilenos. Acá miren, un Mini 2 vale 650.000 chilenos. Un Mini 4 Pro te vale 1.400.000. Reloj Garmin modelo 7 Pro Fenix, 800.000 chilenos. Los parlantes JBL, nosotros justo tenemos ese, el color como si fuera camuflado, está 33.900 chilenos, está barato. Sí, porque Lo habíamos allá está visto como 100 más de 100.000 pesos. Sí, 100 y pico hasta ahora. Está barato. No saben lo que viene sufriendo, Miren, la GoPro Max 360, 500.000 chilenos. La 12, 400.000 chilenos. Está barata. Es siempre, sí. Está barata. Bueno, la 10, 269.000. Y la 8, que es la que estamos usando nosotros ahora, que está toda remendada con cinta, está 250.000. No, nueva. Sector perfumes. Bueno, la Vida Bella, mira, 90, el grande, ¿no? El de 100 mililitros, 99.900, 100.000 pesos. Y si yo no me equivoco, lo había visto como a 160. Sí. O sea, hay muchas cosas que tienen diferencia. Pero te podés llevar uno chiquito y te llevas otro más. Hay un montón. 56.900, la Vida Bella de 30 mililitros, originales. Carolina Herrera, 56.900. El 212, 73.500. Desayuno, huevos revueltos, 3.500. Sándwich, una hamburguesa con queso, 9.000. Ensalada de atún, lechuga, papa, palta y tomate, 8.200. Suprema a la Milanesa. plancha más guarnición, 9.500. Un lomo a lo pobre. ¿Dice lomo a nosotros? Lomo a lo pobre, Lomo a lo pobre. 17.100. ¿Qué será el lomo a lo ¿Qué será pobre? lomo a lo pobre? Te traerán ¿Nos conocieron? se dieron cuenta.
tecnología. Un cargador de 25 watts, 20.000. Disco Toshiba de 1 tera, 42.000. Uno de 4 tera está 90.000. De estado sólido de 512 GB, 70. Y de 1 tera, 100. Para los gamers. Yo tengo un pasado gamer. Play 5, 600.000 pesos. La Xbox, la de 1 tera, 500.000. ¿Esto qué es? Una Nintendo Switch, 300.000. Esta particularidad. Bienvenidos, te dejan entrar con tus mascotas si venís, y es más, no solamente que te dejan entrar, sino que acá tenés bolsita para agarrar totalmente gratuitas para juntar los desechos que produzca tu mascota. La verdad que está espectacular. Está genial. Y el lugar está impecable. No, impecable Sí. está. Ahora estamos en otro módulo que es Sánchez y Sánchez. Acá afuera hay unas bicicletas para niños. A ver, 64.800 pesos. Esta que es un poco más grande acá arriba, 84.000. Este ya tiene como una pinta de supermercado gigante, Es una mezcla de- enorme. sí. Son columnas, filas, pasillos de todo ropa. Esta campera, Esta- 17.800, vaya a saber Sí. qué marca. Y tienen esto que es para elevar la temperatura. Hay un montón de modelos. colores. Sí, colores y formas atractivas. El pantalón este es como si fuera un tipo de neopren con felpa adentro. 19.800. La verdad que está muy linda la Sí. ropa, se ve linda. Sí, se ve muy linda. No sabemos si es marca conocida acá o marca conocida afuera, o si es una marca media, pero se ve bien. Bueno, eso también nos habían dicho, que va a haber muchas marcas que nosotros no tenemos ni idea. Acá entra mucho más. Yerba. Mira, yerba Amanda Limón. Mira, esa no la habíamos visto. Ah, naranja. La de medio kilo, 2.180. De naranja. Mira. A ver, la CBC 3.180. Leche Serenísima 1.290 pesos. Para los que les gusta la cerveza, la Corona, la cajita de 6 botellas, ¿trae esto? Sí. Son 4.800 pesos. Bicicletas para grandes, 499.800 pesos chilenos. Tan linda, es marca Trek. La verdad que se ven muy linda, con freno disco adelante, atrás. Este es un local de moto, pero está cerrado. Acá tenemos una Kawasaki KX250, 8.390.000. 250, mira qué lindo esto. Una Dominar 250, 2,5 millones. Ahora entramos a la parte que nos gusta a nosotros. Hay mucha de camping, ropa. Este es el local que estábamos buscando. Miren esta carpa Doite, modelo Pucará, para 2 personas, 135.000. Esto sería ideal, este tamaño, pero bueno, nosotros llevamos muchas cosas, pero creo que es el tamaño ideal y de ser fácil de armar. Sí. Esta es una Kailas para 3 personas, pero tiene una particularidad. Primero, me encanta la forma, y otra que tiene para colocar una estufa. ¿Ven? Acá tiene la salida. No sé bien cómo funcionará, pero bueno, miren el tamaño, me encantó esta, ¿eh? Muy linda. Muy linda forma, muy amplia. Es muy ancha. 300.000. Miren el tamaño. Miren lo que... Un colchón de 2 plazas grandes. ¿Entramos parados? No parados. quiero entrar, ¿viste? Porque no A quiero ver, pasa. pisar. A ver. Miren. ¿Entra parada la señora? Miren lo que es. Para allá le Tremendo. chanto el casco. Es eléctrico el colchón. Mirá lo que es la carpa. Wow. Pero armamos casa. Sí, y así se ve de afuera. Imagínense que ahí metemos la moto. Es tremenda. Tremenda, pero bueno, para llevar algo así tendríamos que dejar todo el resto del equipaje. No, ya tenemos que ir. Marmita, gente, para 4 personas, 56.000 pesos. Impresionante el precio, la verdad. Nosotros tenemos muy parecida a esta. Es de la misma marca y vale muchísimo más caro allá en Argentina. 16.000 pesos. Esta 16.000 pesos para Miren el una tamaño. persona. Gas de la marca Doite, 4
4 aerosoles, 6.980 también. Es económico. Estamos a punto de vender todos los riñones. Miren las bolsas, las colchonetas como la parecida que tenemos nosotros, 27.000 pesos, cocho. 27.000 pesos. Y un material muy lindo, grueso. Acuérdense que esto todo doite, todo de marca, miren. 44. 30.000 pesos, esta es muy parecida a la que tenemos nosotros. Sí. Lo único que la diferencia es que la nuestra es de 7 centímetros, son mucho más anchas. Dormir, a ver, bolsa de dormir, 89.000 pesos, 89, Sí. Todas estas 89. De 10 grados y 5 de confort. Wow. No, miren lo que es esto. Esto es tremendo. No, mira, cocho, trae sábana adentro, cobija. Esto es lo que te hace falta a vos. Yo quiero esta. Pero tenemos que dejar algo de la moto. Todo, tenemos que dejar la moto para llevar eso. ¿Viste? Claro, menos 45 grados. Menos 45 grados, 315.000 pesos. Pero si compramos esto no me vas a necesitar más a mí. No. Perdóname, pero... mirá Acá lo que- vendría la música de la flauta triste. Atrás quedó la zona franca, son las más de las 6 de la tarde. Es increíble, estuvimos más de 6 horas recorriendo a Cocho ahí. Ay, un cansancio, pero... Sí, estamos fusilados. Hemos recorrido, hemos visto de todo, hemos comprado algunas cositas. Por ahí no todo lo que vinimos a buscar. Hay cosas baratas, muy baratas, iguales o parecidas a lo que es Argentina. Valió la pena toda la experiencia de cruzar el ferry, de conocer un poco de Punta Arena. Estos últimos 2 días hemos pasado por todos los ánimos tratando de buscar techo, la gente que nos ha dado una mano, el gran Benito. Una locura. Nunca hemos estado tan perdidos como en Punta Arena con todo, con las ¿en calles, serio? con el qué hacer. Todo es parte de la aventura, todo sirve, todo suma, se aprende, se saca lo positivo, de lo negativo se analiza un poco. Yo creo que va por ahí, Cocho. Olvídate que aprendimos sin ganas esta vez. Así que como siempre, gente, agradecerle por estar del otro lado con la mejor onda. Pase. Si nos quieren encontrar a Cocho, ¿cómo tienen que hacer para ver el día a día nuestro? Nos tienen que seguir en Instagram y en Facebook, que subimos muchas historias contando un poquito más detrás de lo que hacemos. Claro, lo que no se ve en YouTube se ve en las redes sociales nuestras y a tiempo real. Recordarle, gente, que los queremos mucho y que nos estamos viendo a dónde, Cocho. En un próximo video, perdidos por Argentina o Chile, no sé. Pero estos semáforos que cambian a cada rato, dale, amigo, que se me calienta el embrague de la IBR.